18 meses después, Jason regresó al tribunal del juez Caprio, pero esta vez no como acusado. Vino como abogado defensor de derechos de discapacitados, representando a otros con discapacidades en casos legales. Había completado un programa de derecho en línea, aprobado el examen de abogacía y abierto su propia práctica. En la ceremonia en honor a Jason por su trabajo mejorando la accesibilidad de la ciudad, el juez Caprio dijo: «Hace 3 años, un joven me mostró el dedo medio en mi sala de tribunal. 5 veces. Podría haberlo castigado. Pero en lugar de eso, decidí ver no el gesto, sino el grito de auxilio. Hoy, ese joven ha cambiado leyes, construido casi 100 rampas, ayudado a cientos de personas con discapacidades y se ha convertido en la voz de aquellos que nadie escucha». El juez miró a Jason. «Jason, me mostraste el dedo medio, y luego me mostraste que el verdadero poder no está en la ira, sino en la acción. Gracias por no rendirte». Jason se acercó al micrófono, todavía en su silla de ruedas, y dijo: «Yo era un monstruo en esa sala del tribunal. Estaba lleno de odio, hacia el mundo, hacia la gente, hacia mí mismo. El juez Caprio podría haber destruido mi vida completamente, pero eligió ver a la persona detrás de la ira. Me dio una oportunidad que no merecía, y Marcus me enseñó que una silla de ruedas no es una prisión, es transporte hacia un nuevo propósito». Hizo una pausa. «Todavía no puedo caminar, pero puedo luchar, puedo cambiar, puedo ayudar. Y eso es más de lo que jamás hice cuando tenía piernas. A todos los que están en silla de ruedas, que perdieron algo, que piensan que su vida terminó, escúchenme. Tu discapacidad no te define. Tus acciones te definen. Pregunta para ti. Si fueras el juez Caprio, ¿habrías enviado a Jason a prisión por desacato después de escupir, insultar y mostrar el dedo medio durante 20 minutos? ¿O habrías hecho lo mismo que él? Escríbelo en los comentarios. Dato impactante. Jason pasó de ser arrestado 5 veces en un año a convertirse en el abogado que ha ayudado a 340+ personas con discapacidades a obtener justicia. Las 89 rampas que construyó ahora sirven a más de 2000 personas diariamente. Suscríbete al canal para más historias donde la compasión vence a la condena. Y comparte este video si crees que a veces el comportamiento más terrible es un grito de dolor disfrazado de rabia. Juez Caprio. Justicia pura. Drama judicial. Historia de redención. Discapacidad. Segundas oportunidades. Courtroom drama. Historias que inspiran. Justicia con compasión. Superación. Derecho de discapacitados. Cambio de vida. Jason Carver. Historia real. Inspiración diaria. Text. ¿Qué sucede cuando un joven de 25 años en silla de ruedas entra al tribunal mostrando el dedo medio al juez y escupiendo en el piso? En la sala del juez Caprio, Jason Carver llegó con una agresión desafiante que dejó a todos sin palabras. Pero lo que el juez descubrió detrás de esa rabia cambió todo, y se convirtió en una de las historias más impactantes que jamás salieron de ese tribunal. Suscríbete ahora, porque lo que estás por ver te conmoverá hasta las lágrimas. Era un martes gris de marzo cuando Jason Carver entró rodando en su silla de ruedas al Tribunal Municipal de Providence. No entró con la cabeza baja como la mayoría de los acusados. Entró con una actitud que irradiaba rabia pura, resentimiento y desafío. Tenía 25 años, pero su rostro mostraba una amargura que parecía de alguien que había vivido décadas de sufrimiento. Su cabello oscuro estaba despeinado. Llevaba una camiseta negra arrugada con palabras vulgares impresas, jeans desgastados, y sus manos tenían tatuajes recientes que se veían como decisiones impulsivas tomadas en momentos de dolor. Sus ojos, lo más perturbador de todo, no mostraban miedo ni remordimiento. Mostraban una mezcla de furia contenida y desesperación profunda. Era la mirada de alguien que había dejado de importarle las consecuencias porque sentía que ya no le quedaba nada que perder. Jason no venía solo. Su abogado de oficio, un hombre joven llamado David Chen, de 32 años, caminaba nerviosamente junto a él. David había revisado el caso y estaba claramente preocupado. Este no era su primer caso difícil, pero algo en la energía de Jason lo ponía en alerta. Había intentado hablar con su cliente antes del juicio, ofrecerle consejos sobre cómo comportarse, pero Jason lo había ignorado completamente,
o respondido con sarcasmo cruel. El juez, Frank Caprio, a sus 80 años, estaba sentado en su estrado con esa dignidad característica que lo había hecho respetado en todo el país. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, sus gafas descansaban sobre su nariz, y sus ojos compasivos observaban la escena con la sabiduría de alguien que había presidido 37 años de casos. Pero incluso para él, experimentado como era, la energía que Jason traía a la sala era inquietante. El secretario del tribunal se puso de pie y comenzó a leer los cargos con voz formal y clara. El Estado contra Jason Michael Carver. Cargos: agresión física, vandalismo de propiedad privada, alteración del orden público y conducta desordenada. El incidente ocurrió el 16 de marzo en el restaurante Bella Vista en la calle Thames, seguido de un altercado con un oficial de policía en la avenida Hope. Antes de que el secretario pudiera continuar, Jason levantó su mano derecha y extendió su dedo medio directamente hacia el juez Caprio. El gesto fue deliberado, prolongado, desafiante. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Varios espectadores se pusieron de pie en shock. El abogado de Jason cerró los ojos con resignación, sabiendo que su cliente acababa de empeorar dramáticamente su situación. «Señor Carver», comenzó el juez Caprio con voz firme pero controlada, «le advierto que comportamiento como ese constituye desacato al tribunal y puede resultar en cargos adicionales». Jason soltó una risa áspera, amarga, que no tenía nada de humor. «¿Desacato? ¿En serio?» Su voz era ronca, cargada de sarcasmo. «¿Qué me van a hacer? ¿Ponerme en la cárcel? Adelante, viejo. Adelante y metan a un discapacitado en prisión. Veamos qué dicen los medios de comunicación sobre eso». El juez Caprio se quitó las gafas lentamente. Ese gesto que hacía cuando sabía que estaba frente a algo más complejo de lo que parecía en la superficie. «Señor Carver, este tribunal trata a todos con el mismo estándar de respeto y responsabilidad, independientemente de su condición física. Su silla de ruedas no le da licencia para comportarse de manera irrespetuosa o criminal». «¿Ah, sí?» Jason se inclinó hacia adelante en su silla, su rostro retorcido en una mueca de rabia. «Maldito viejo hipócrita. Ustedes son todos iguales. Hablan de respeto pero me tratan como basura cada día de mi vida». Y entonces hizo algo que dejó a todos paralizados. Jason escupió deliberadamente en el piso del tribunal. El sonido del escupitajo golpeando el suelo de madera pulida resonó en el silencio absoluto que siguió. El alguacil dio un paso hacia adelante, pero el juez Caprio levantó la mano para detenerlo. Su rostro mostraba una mezcla de decepción y determinación. «Señor Carver, esta es su segunda advertencia. Está acumulando cargos adicionales con cada acción. Le pido respetuosamente que se comporte de manera apropiada». Jason rió de nuevo, esa risa sin alegría que era más dolorosa de escuchar que cualquier grito. «¿Apropiada? ¿Quieres apropiado?» Se giró en su silla para quedar de espaldas al juez, un gesto de desprecio absoluto. «Aquí está tu apropiado, viejo». El abogado David Chen se inclinó hacia Jason, intentando urgentemente hacerlo entrar en razón. «Jason, por favor, estás empeorando todo. Déjame ayudarte, pero tienes que cooperar». Jason empujó al abogado con su brazo, no fuerte pero con suficiente fuerza para dejarlo claro que no quería ser tocado. «No me toques. No necesito tu ayuda. No necesito la ayuda de nadie en esta maldita sala». El juez Caprio respiró profundamente. Había visto muchos casos difíciles en su larga carrera, pero algo en Jason era diferente. No era la arrogancia típica de un criminal empedernido. No era el miedo disfrazado de bravuconería que veía a menudo. Era algo más profundo, más desesperado. Era la rabia de alguien que estaba ahogándose y golpeaba a cualquiera que intentara salvarlo. «Señor Chen», dijo el juez, «¿su cliente entiende la gravedad de los cargos que enfrenta?» David asintió nerviosamente. «Sí, su señoría. Hemos discutido el caso extensamente. El señor Carver está consciente de que enfrenta potencialmente 2 años de prisión más multas sustanciales». «¿2 años?» Jason se giró de nuevo para enfrentar al juez, su rostro mostrando una sonrisa retorcida. «¿2 años en la cárcel? Genial. Al menos allí tendré un techo y comida. Más de lo que tengo ahora». El juez Caprio estudió a Jason por un largo momento. Había algo en los ojos del joven, detrás de toda esa rabia y desafío, que le recordaba a otros casos que había visto.
Era la mirada de alguien en dolor profundo, alguien que había perdido la esperanza. «Señor Carver», comenzó el juez con un tono diferente, más suave pero aún firme. «Veo en los documentos que usted tiene 25 años. Veo también que hace 3 años, en 2020, estuvo involucrado en un accidente automovilístico grave. ¿Es correcto?» Por primera vez, algo parpadeó en los ojos de Jason. No fue arrepentimiento, fue dolor puro. «¿Y qué si lo fue?», respondió con voz tensa. «¿Qué tiene que ver eso con nada?» «Tiene que ver con todo, señor Carver, porque según estos registros, antes de ese accidente, usted era un atleta destacado, jugador de fútbol americano con una beca completa para la Universidad de Rhode Island. Tenía un futuro prometedor». La mandíbula de Jason se tensó. Sus manos apretaron los reposabrazos de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «No hables de lo que yo tenía, viejo. No sabes nada». «Tiene razón», admitió el juez Caprio. «No sé exactamente lo que ha vivido, pero me gustaría entender. ¿Por qué destruyó la vitrina de ese restaurante? ¿Por qué golpeó a ese oficial de policía? Ayúdeme a entender qué lo llevó a esas acciones». Y entonces, Jason explotó. No físicamente, sino emocionalmente. Su voz se elevó hasta convertirse en un grito cargado de años de frustración contenida. «¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi vida ya está destruida. ¿Ves esto?». Golpeó los reposabrazos de su silla. «¿Ves esta maldita silla? Estoy en una estúpida silla de ruedas. Nunca volveré a caminar. Nunca volveré a correr. Nunca jugaré fútbol otra vez. Todo lo que era, todo lo que iba a ser, se fue. Terminó. Entonces, ¿qué importa lo que haga ahora?». Su voz se quebró en las últimas palabras, revelando por un breve segundo la agonía debajo de toda esa rabia. El juez Caprio permaneció en silencio por un momento, absorbiendo las palabras de Jason. Luego, hizo algo que sorprendió a todos en la sala. Se puso de pie, bajó de su estrado y caminó directamente hacia Jason. A sus 80 años, el juez Caprio todavía tenía una presencia imponente, pero en este momento, su lenguaje corporal no era de autoridad intimidante, sino de algo más parecido a preocupación genuina. Cuando llegó frente a Jason, hizo algo aún más extraordinario. Se puso en cuclillas, bajando su cuerpo hasta estar al nivel de los ojos con Jason, mirándolo directamente. La sala entera se quedó en silencio absoluto. El único sonido era el tenue zumbido del sistema de aire acondicionado y la respiración pesada de Jason. «Jason», dijo el juez Caprio, usando su nombre de pila por primera vez, su voz suave pero firme. «¿Crees que tu discapacidad te da derecho a ser cruel? ¿Crees que tu dolor te da derecho a causar dolor a otros?». Jason apartó la mirada, su mandíbula tensa. «Vete al diablo, viejo. No sabes de qué hablas. No tienes idea de cómo es esto». «Tienes razón», admitió el juez. «No sé exactamente cómo es, pero ¿sabes quién sí lo sabe?». El juez hizo un gesto al alguacil, quien trajo una laptop y un proyector. En cuestión de minutos, habían configurado una pantalla grande en la pared de la sala. «Ya que te gusta tanto mostrar el dedo medio y escupir», dijo el juez Caprio, su tono todavía calmado pero con un borde de determinación, «veamos algo juntos. Veamos exactamente qué sucedió en esos incidentes por los que estás siendo acusado». La pantalla se iluminó. Apareció un video de cámara de seguridad. La fecha en la esquina decía 16 de marzo, hace apenas 2 semanas. El video mostraba el exterior del restaurante Bella Vista, un establecimiento italiano de aspecto acogedor en una esquina concurrida. En la grabación, Jason aparecía rodando en su silla de ruedas por la acera. Se detuvo frente al restaurante, claramente queriendo entrar. Pero entonces el problema se hizo evidente. No había rampa. La entrada tenía 3 escalones, completamente inaccesibles para una silla de ruedas. La puerta también parecía estrecha, probablemente demasiado estrecha para que una silla pudiera pasar cómodamente. En el video, Jason miró los escalones por un largo momento. Luego miró a través de la ventana del restaurante, donde se podía ver a familias cenando, riendo, disfrutando de sus comidas. Se podía ver en su lenguaje corporal, incluso en una grabación de seguridad en blanco y negro, la frustración creciendo. Jason tocó la ventana, intentando llamar la atención de alguien adentro. Un mesero joven se acercó a la ventana. Jason señaló la entrada,
haciendo gestos que claramente indicaban que necesitaba ayuda para entrar. El mesero movió la cabeza negativamente y, aunque no había audio, se podía leer en sus labios: «Lo siento, no tenemos acceso para discapacitados». Jason volvió a tocar la ventana, más insistente. Señaló el interior, claramente preguntando si alguien podía ayudarlo. El mesero se encogió de hombros y se alejó, volviendo a sus tareas. Durante 15 minutos completos, según el contador de tiempo en la esquina del video, Jason esperó frente a ese restaurante. Intentó llamar la atención de otros clientes que entraban y salían, pero todos lo ignoraron o murmuraron disculpas apresuradas antes de seguir adelante. Y entonces sucedió. Jason recogió una piedra del suelo, una roca del tamaño de un puño que estaba junto a un parterre de plantas. La sostuvo en su mano por un momento, claramente luchando internamente. Luego, con un grito que no se podía escuchar en el video silencioso, pero que se veía en la contorsión de su rostro, lanzó la piedra contra la ventana del restaurante. El vidrio explotó en 1000 fragmentos brillantes. Las alarmas comenzaron a sonar. La gente dentro del restaurante saltó de sus asientos. Y Jason, con la cabeza ahora entre sus manos, se quedó allí, su cuerpo sacudiéndose con sollozos. El juez Caprio detuvo el video. «El video tiene audio», dijo. «¿Quieres que lo reproduzca con sonido?» Jason no respondió, pero sus ojos estaban fijos en la pantalla, su rostro pálido. El juez reinició el video, esta vez con audio. Cuando llegó al momento en que Jason lanzó la piedra, su voz se escuchó claramente a través de los altavoces de la sala. «Me tratan como si fuera invisible. Soy una persona también. Soy un ser humano». Varias personas en la sala se limpiaron discretamente las lágrimas. Jason miraba fijamente la pantalla, su rostro una máscara de emociones conflictivas. «Ahora», dijo el juez Caprio, «veamos el segundo incidente». La pantalla cambió a otro video de seguridad. Esta vez era de una parada de autobús en la avenida Hope. La fecha era la misma, 16 de marzo, unas 3 horas después del incidente del restaurante. En este video, Jason estaba en la parada de autobús, claramente esperando. Cuando el autobús se acercó, Jason rodó hacia adelante, posicionándose donde el autobús se detendría. El autobús tenía el símbolo de accesibilidad para sillas de ruedas pintado en su costado, indicando que estaba equipado con un elevador. Pero entonces, increíblemente, el conductor del autobús vio a Jason y no se detuvo. El autobús pasó directamente, acelerando ligeramente. Jason quedó allí, en medio de la acera, mirando el autobús alejarse. En el video, Jason dejó caer su cabeza hacia adelante, derrotado. Pero luego, cuando apareció el siguiente autobús 15 minutos después, Jason hizo algo desesperado. Rodó directamente hacia la calle, bloqueando el camino del autobús con su silla de ruedas. El autobús se detuvo bruscamente. El conductor bajó, claramente enojado. Comenzó a gritarle a Jason, aunque el audio era difícil de escuchar. Jason gritaba de vuelta, señalando el autobús, señalando su silla, claramente exigiendo que lo dejaran subir. Entonces apareció un oficial de policía, atraído por la conmoción. El oficial intentó mover la silla de Jason fuera del camino del autobús. Jason, en pánico, creyendo que lo estaban ignorando nuevamente, comenzó a resistirse. En el forcejeo, Jason conectó un golpe con su brazo en el hombro del oficial. No fue un golpe fuerte. Claramente no fue con intención de lastimar seriamente, pero técnicamente constituía agresión a un oficial de policía. Y en el audio del video, la voz de Jason se escuchaba claramente, rota por el llanto. «Solo quiero llegar a casa. ¿Por qué todos me odian? Solo quiero ir a casa». El juez detuvo el video nuevamente. La sala estaba completamente silenciosa, excepto por el sonido de varias personas sonándose discretamente la nariz. «Jason», dijo el juez Caprio suavemente, todavía en cuclillas frente a él, «ahora entiendo mejor qué sucedió esos días, pero hay algo más que necesitas ver». La pantalla cambió nuevamente. Esta vez mostró imágenes de archivo de un hospital. El video estaba fechado 3 años atrás, junio de 2020. Suscríbete ahora y dinos en los comentarios desde dónde nos ves, porque lo que viene después cambiará tu perspectiva completamente. En la pantalla apareció una habitación de hospital.
En la cama estaba Jason, pero un Jason diferente, más joven, con 22 años, con el rostro todavía hinchado por las lesiones del accidente. Tenía tubos conectados, monitores parpadeando, vendajes visibles. Junto a la cama estaba una mujer de unos 50 años, claramente su madre, sosteniendo su mano. Un doctor entró en la habitación. Era un hombre mayor de aspecto serio con una carpeta de registros médicos. Se sentó junto a la cama de Jason y lo que dijo a continuación fue devastador. «Jason», dijo el doctor con voz grave y compasiva, «los resultados de todas las pruebas han vuelto. El daño a tu médula espinal es completo y permanente a nivel de la vértebra lumbar 2. Lo siento muchísimo, pero nunca volverás a caminar». En el video, el rostro de Jason de 22 años se desmoronó. Se podía ver el momento exacto en que las palabras penetraron, el momento en que su futuro entero se redefinió en una sola frase. Miró hacia abajo, hacia sus piernas inmóviles bajo la sábana del hospital. «Esto no puede ser real», susurró. «Esto no puede ser mi vida. Tenía una beca. Iba a jugar en el equipo universitario. Iba a... Esto no puede estar pasando». Su madre comenzó a sollozar, apretando su mano entre las suyas. «Lo superaremos, bebé. Encontraremos una manera. Estarás bien». Pero Jason movía la cabeza de lado a lado, las lágrimas corriendo por su rostro. «No, mamá. No estaré bien. Nada estará bien nunca más. Todo se acabó. Todo». El video se detuvo en esa imagen. Un joven de 22 años que acababa de perder todo lo que conocía, todo lo que había soñado, en un instante. La sala del tribunal estaba sumida en un silencio absoluto y pesado. Incluso el alguacil más severo se limpiaba discretamente los ojos. Jason, el Jason del presente, miraba la pantalla con una expresión que era puro tormento. «Sé lo que perdiste, Jason», dijo el juez Caprio, su voz cargada de emoción genuina. «He revisado todos los reportes. Sé sobre tu beca de fútbol. Sé sobre tus planes de estudiar kinesiología deportiva. Sé sobre la novia que tenías y que te dejó 6 meses después del accidente porque no podía manejar tu discapacidad. Sé sobre tu madre que trabaja 2 empleos intentando pagar tus gastos médicos. Lo sé todo, Jason. Veo tu dolor». Jason finalmente habló, su voz apenas un susurro áspero. «Si ves mi dolor, entonces entiende por qué no me importa nada». «Lo entiendo», respondió el juez, «pero déjame mostrarte algo más, algo que creo que no has visto». La pantalla cambió nuevamente. Esta vez mostraba documentos, cartas. El juez comenzó a leer en voz alta. «Esta es una carta del propietario del restaurante Bella Vista, el señor Antonio Marcelli. Dice: Su señoría, no quiero presentar cargos contra Jason Carver. Quiero disculparme con él. Mi restaurante no tiene rampa de acceso. Esto es mi culpa. He ignorado las leyes de accesibilidad durante años porque pensé que era demasiado caro, demasiado complicado. Jason rompió mi ventana, pero abrió mis ojos. Desde el incidente, he instalado una rampa, he ampliado la puerta y he capacitado a mi personal sobre cómo servir dignamente a clientes con discapacidades. Jason me obligó a ser mejor. Por favor, retire todos los cargos». Un murmullo recorrió la sala. Jason levantó la vista. Su expresión mostraba sorpresa genuina. «Y esta», continuó el juez, «es del oficial James Morrison, el policía que usted golpeó. Dice: Su señoría, retiro todos los cargos contra el señor Carver. No me atacó. Se defendió de un sistema que lo ignora cada día. Yo estaba equivocado en cómo manejé la situación. Debí haberlo ayudado a subir al autobús en lugar de intentar moverlo físicamente. Me disculpé personalmente con el señor Carver y él aceptó mis disculpas. Este joven no es un criminal. Es alguien que está gritando pidiendo que lo vean, que lo escuchen, que lo traten como ser humano». Jason comenzó a temblar, sus manos apretando los reposabrazos de su silla. Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, la primera muestra de vulnerabilidad genuina que había mostrado en toda la audiencia. «Y finalmente», dijo el juez, «esta es del conductor del autobús, señor Richard Chen. Dice: Fui despedido por la compañía de autobuses después del incidente. Pero ¿sabe qué? Me lo merecía. Pasé junto a un hombre en silla de ruedas porque no quería llegar tarde a mi ruta. Valoré mi horario más que la dignidad humana de alguien.
Jason Carver me enseñó que las personas son más importantes que los horarios. He presentado una queja formal contra la compañía de autobuses por capacitación inadecuada sobre accesibilidad. Gracias a Jason, están implementando nuevos protocolos. No presento cargos. El juez dejó las cartas sobre la mesa. Jason, todas las partes han retirado sus acusaciones. Ven en ti no a un criminal, sino a un ser humano sufriendo que necesita ayuda, no castigo. Jason finalmente se quebró. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la audiencia comenzaron a fluir libremente. Sus hombros se sacudieron con sollozos que no podía controlar. Yo no quería lastimar a nadie, logró decir entre lágrimas. Solo estoy tan cansado de ser invisible, tan cansado de que la gente me mire con lástima o simplemente me ignore como si no existiera. Solo quería que alguien me viera como persona. El juez Caprio puso su mano suavemente en el hombro de Jason. Te veo, Jason. Este tribunal te ve. Y ahora quiero que conozcas a alguien que realmente entiende lo que estás pasando. El juez hizo un gesto hacia la puerta del fondo de la sala. Las puertas se abrieron y entró otro hombre en silla de ruedas. Pero este hombre era diferente. Tenía alrededor de 40 años, musculoso, con una presencia que irradiaba confianza y propósito. Vestía una camiseta de un equipo de baloncesto en silla de ruedas y tenía una sonrisa cálida en su rostro. Jason, dijo el hombre mientras rodaba hacia el frente de la sala. Mi nombre es Marcus Evans. Hace 15 años, yo estaba exactamente donde tú estás ahora. Marcus se detuvo junto a Jason, las dos sillas de ruedas lado a lado. Yo era militar, soldado de infantería. En 2008, mi convoy fue alcanzado por un explosivo improvisado en Afganistán. Perdí ambas piernas por encima de las rodillas. Tenía 25 años, tu edad exacta. Marcus hizo una pausa, dejando que la información resonara. Los primeros 2 años fueron un infierno. Fui un monstruo absoluto. Gritaba a mi familia. Rompía cosas. Me emborrachaba cada noche. Le mostraba el dedo medio al mundo porque sentía que el mundo me lo había mostrado primero. Intenté suicidarme 3 veces. 3 veces, Jason, porque pensaba que mi vida había terminado. La voz de Marcus se fortaleció. Pero ¿sabes qué descubrí? El mundo no cambia por mi dedo medio. El mundo no cambia por mi rabia. El mundo cambia cuando dejo de ser víctima y me convierto en luchador. Cuando dejo de preguntar por qué me pasó esto a mí y empiezo a preguntar qué voy a hacer al respecto. Marcus sacó su teléfono y comenzó a mostrar fotos en la pantalla grande. Imágenes de él entrenando a un equipo de baloncesto paralímpico juvenil. Niños en sillas de ruedas sonriendo y jugando. Fotos de rampas de acceso recién construidas en toda la ciudad. Una foto de Marcus con traje en una oficina del gobierno, claramente en alguna reunión oficial. Jason, en los últimos 10 años, he construido o financiado 47 rampas de acceso en esta ciudad, con mis propios ahorros y donaciones que recaudé. He entrenado a 3 equipos paralímpicos. 2 de ellos ganaron medallas nacionales. Creé una fundación sin fines de lucro que ayuda a personas con nuevas discapacidades a adaptarse a sus vidas. Trabajé con legisladores para fortalecer las leyes de accesibilidad. Marcus se acercó más a Jason. Y además de todo eso, estoy casado. Tengo 2 hijos hermosos. Tengo una vida plena, significativa, que jamás habría imaginado mientras estaba acostado en ese hospital en Alemania hace 15 años, pensando que todo había terminado. Marcus sacó algo de su bolsillo. Era una fotografía. La colocó sobre el regazo de Jason. Era una foto de Jason 3 años atrás, antes del accidente. Vestía su uniforme de fútbol americano de la secundaria, el número 37 visible en su jersey. Estaba sonriendo ampliamente, sosteniendo un trofeo, rodeado de sus compañeros de equipo. Era la imagen de un joven lleno de vida, de esperanza, de futuro ilimitado. El juez Caprio me dio esta foto de tu expediente, dijo Marcus. Mírate, mira a ese joven. Era un luchador, era un guerrero. No se rendía ante nada. Marcus se inclinó más cerca. Su voz se volvió intensa pero compasiva. Ese joven todavía está dentro de ti, Jason, pero lo estás enterrando bajo capas de rabia, odio y autodestrucción. No le estás mostrando el dedo medio al mundo. Te lo estás mostrando a ti mismo.
Estás destruyendo al único Jason que todavía puede tener un futuro increíble. Jason miraba la foto, sus manos temblando mientras la sostenía. Lágrimas caían sobre la imagen manchando el papel. Yo no sé cómo ser ese chico otra vez, susurró Jason, su voz rota. No sé cómo vivir así. No sé cómo ser feliz en esta silla. No sé cómo tener un propósito cuando todo lo que quería hacer requería piernas. Entonces aprende, dijo Marcus firmemente. Aprende una nueva forma de ser guerrero. Aprende una nueva forma de luchar. Porque Jason, te voy a decir algo que nadie más probablemente te ha dicho. Tu discapacidad no es tu tragedia. Tu rendición sería tu tragedia. Tu rabia desperdiciada sería tu tragedia. Dejar que esto te convierta en alguien cruel y amargado, eso sería tu tragedia. Marcus señaló su propia silla. Esta silla no es mi prisión. Es mi transporte hacia nuevos propósitos que nunca habría descubierto si todavía pudiera caminar. He ayudado a más personas. He tocado más vidas. He hecho más diferencia en el mundo desde esta silla de lo que jamás hice con mis piernas. El juez Caprio, quien había estado observando silenciosamente este intercambio, finalmente habló. Jason Carver, dijo con voz formal, pero cargada de emoción. Técnicamente eres culpable de desacato al tribunal, vandalismo y agresión. Mostraste el dedo medio a este tribunal 5 veces hoy. Escupiste en el piso. Ignoraste órdenes directas. Empujaste a tu abogado. Cualquiera de estos actos podría resultar en 6 meses de cárcel por desacato al tribunal. Hizo una pausa significativa. Pero no voy a hacer eso. ¿Sabes por qué? Jason negó con la cabeza, incapaz de hablar. Porque no veo al chico que muestra el dedo medio. Veo al chico en esa fotografía, el luchador que todavía no se ha rendido, que solo no sabe cómo seguir luchando en estas nuevas circunstancias. El juez volvió a su estrado y tomó sus papeles. Por lo tanto, este es mi fallo. Todos los cargos de vandalismo y agresión son desestimados completamente, ya que todas las partes han retirado sus acusaciones. Sin embargo, los cargos de desacato al tribunal permanecen bajo mi discreción. En lugar de prisión, impongo la siguiente sentencia. Primero, disculpa personal. Jason Carver se disculpará personalmente con cada persona a la que ofendió. El propietario del restaurante, el oficial de policía, el conductor del autobús y este tribunal. Segundo, 500 horas de servicio comunitario, trabajando directamente con Marcus Evans en su fundación de accesibilidad. Ayudarás a construir rampas, a mapear accesibilidad en la ciudad y a mentorear a otros jóvenes recién discapacitados. Tercero, terapia obligatoria. Asistirás a sesiones grupales con otros sobrevivientes de lesiones traumáticas y recibirás asesoramiento individual con un psicólogo especializado en adaptación a discapacidades. Cuarto, educación. La ciudad te otorgará una beca completa para estudiar en línea la carrera de tu elección. Tu educación será completamente financiada. Quinto, Marcus Evans servirá como tu mentor oficial durante el próximo año. Te reportarás a él semanalmente. El juez miró directamente a Jason. Jason, me mostraste el dedo medio 5 veces hoy. Podría haberte dado 6 meses de cárcel por cada uno. 30 meses de prisión. 2 años y medio. Pero no voy a hacerlo. ¿Sabes por qué? Jason negó con la cabeza, las lágrimas todavía cayendo. Porque veo más que el gesto. Veo el grito de ayuda. Veo a un joven que está ahogándose y golpea a cualquiera que intente salvarlo. No porque sea malo, sino porque está asustado y en dolor. El mundo no ha sido justo contigo, Jason. Tienes razón sobre eso. Pero puedes elegir ser víctima de esa injusticia para siempre, o convertirte en luchador por el cambio. Puedes quedarte enojado, o puedes canalizar esa energía en hacer que el mundo sea más accesible, más compasivo, mejor para la próxima persona en silla de ruedas. Te estoy dando una oportunidad que no mereces, no porque la hayas ganado, sino porque creo que el Jason de esa fotografía todavía está ahí dentro, y ese Jason merece una oportunidad de vivir una vida significativa. La sala estalló en aplausos. Jason se cubrió el rostro con las manos, sollozando abiertamente ahora, años de dolor, rabia y desesperación finalmente saliendo. Marcus puso su mano en el hombro de Jason. Hermano, esto comienza ahora.
Mañana a las 8 de la mañana. Nos encontramos en mi oficina. Te voy a enseñar que esta silla no es el final de tu historia. Es el comienzo de un nuevo capítulo. Los siguientes 12 meses transformaron completamente a Jason. Trabajó junto a Marcus todos los días, construyendo rampas, identificando barreras de accesibilidad en toda la ciudad, creando mapas digitales de rutas accesibles. Jason descubrió que tenía talento para el diseño y la tecnología, habilidades que nunca había explorado cuando su identidad completa giraba en torno al fútbol. Juntos, Jason y Marcus construyeron 89 rampas nuevas en 18 meses. Lanzaron una aplicación móvil llamada Acceso Providence que mapeaba cada entrada accesible, baño adaptado y estacionamiento designado en la ciudad. La aplicación se descargó más de 150.000 veces y comenzó a expandirse a otras ciudades. Jason también comenzó a compartir su historia en redes sociales. Creó una cuenta de TikTok llamada Ruedas de Justicia, donde documentaba los desafíos diarios que enfrentaban las personas en sillas de ruedas. Escalones inesperados, puertas demasiado pesadas, baños inaccesibles, personas que estacionaban en espacios designados para discapacitados. Sus videos eran crudos, honestos, a veces divertidos, a veces devastadores. Uno de sus videos se volvió viral, acumulando 23 millones de vistas. Mostraba a Jason intentando entrar a 5 tiendas diferentes en una hora, documentando cómo solo una era verdaderamente accesible. El video terminaba con Jason mirando directamente a la cámara y diciendo: «No quiero su lástima. Quiero que arreglen sus malditas puertas». El video llamó la atención nacional. Jason fue invitado a hablar en el ayuntamiento, en escuelas, en conferencias de arquitectura. Su rabia, que antes era destructiva y enfocada hacia adentro, ahora estaba canalizada en cambio sistemático real. 18 meses después de ese día en el tribunal, Jason regresó a la sala del juez Caprio, pero esta vez no como acusado. Había completado un programa acelerado de derecho en línea y aprobado el examen para convertirse en defensor legal de derechos de discapacidad. Todavía no era abogado con licencia completa, pero estaba en camino, y estaba allí para representar a otro joven en silla de ruedas que enfrentaba cargos similares a los que él había enfrentado. Cuando el juez Caprio vio a Jason entrar a su sala, una sonrisa se extendió por su rostro. «Señor Carver», dijo el juez, «es un placer verlo nuevamente en mi sala bajo circunstancias tan diferentes». Jason sonrió. Era la primera sonrisa genuina que había mostrado en esa sala. «Su señoría, estoy aquí para representar a mi cliente, quien, como yo hace 18 meses, está luchando por ser visto en un mundo que constantemente lo hace invisible. Con su permiso, me gustaría compartir su historia». El juez asintió. «Proceda, señor Carver». Y Jason habló, con elocuencia, con pasión, con la autoridad de alguien que había vivido cada palabra que decía. Habló sobre barreras sistémicas, sobre cómo la sociedad crea discapacidad al no diseñar espacios inclusivos. Habló sobre cómo el trauma y la rabia no justifican acciones destructivas, pero explican su contexto. Habló sobre segunda oportunidades y redención. Cuando terminó, el juez Caprio sonrió ampliamente. «Señor Carver, será un excelente abogado, y me alegro de haber sido parte de su viaje hacia convertirse en quien es hoy». 3 años después del incidente original, se organizó una ceremonia especial en el ayuntamiento. La ciudad de Providence estaba honrando a Jason y Marcus por su trabajo en hacer la ciudad más accesible. En solo 3 años, habían transformado Providence en una de las ciudades más accesibles para sillas de ruedas en todo el noreste. El alcalde se acercó al micrófono. Hace 3 años, un joven llamado Jason Carver rompió una ventana. Mostró el dedo medio a un juez. Escupió en un tribunal. Podría haber sido encarcelado. Podría haber sido olvidado como otro joven enojado que tomó malas decisiones. Pero el juez Frank Caprio vio algo más. Vio el dolor detrás de la rabia. Y en lugar de castigo, ofreció oportunidad. Y Jason, en lugar de desperdiciar esa oportunidad, la transformó en un movimiento. El alcalde señaló a Jason, quien estaba sentado en primera fila en su silla de ruedas, ahora de 28 años, vestido con un traje profesional, con confianza en sus ojos donde antes solo había desesperación. Hoy, Jason Carver es responsable de transformar nuestra ciudad.
Es la voz de miles que antes no eran escuchados. Y es un recordatorio de que las segundas oportunidades, cuando se dan a las personas correctas en el momento correcto, pueden cambiar no solo una vida, sino comunidades enteras. Jason fue llamado al escenario. Cuando rodó hacia el micrófono, Marcus estaba allí para estrechar su mano. El juez Caprio también estaba presente, ahora de 83 años, pero todavía con esos ojos compasivos que veían más allá de las acciones hacia el corazón de las personas. Jason tomó el micrófono. Su voz era clara, fuerte, nada que ver con el joven roto que había entrado al tribunal 3 años atrás. Hace 3 años, fui un monstruo en ese tribunal. Fui cruel, irrespetuoso, destructivo. Le mostré el dedo medio al juez Caprio 5 veces. Escupí en su piso. Grité obscenidades. Era la peor versión de mí mismo. Hizo una pausa, mirando al juez Caprio. El juez Caprio podría haber destruido mi vida completamente ese día. Tenía todo el derecho legal de hacerlo, pero eligió ver al ser humano debajo de la rabia. Eligió ver potencial donde otros solo veían problema. Jason miró a Marcus. Y Marcus me enseñó que mi silla de ruedas no es mi prisión. Es mi plataforma. Me enseñó que la discapacidad no me define. Mis acciones me definen. Su voz se volvió más intensa. Todavía no puedo caminar. Eso no cambió. Todavía enfrento barreras cada día. Todavía hay restaurantes donde no puedo entrar, edificios donde no puedo ir, espacios que me excluyen. Eso no cambió. Pero lo que cambió es esto. Dejé de ser víctima y me convertí en luchador. Dejé de destruir y empecé a construir. Dejé de mostrar el dedo medio al mundo y empecé a cambiar el mundo. Jason levantó su mano, la misma mano que había usado para mostrar ese gesto grosero 3 años atrás. Esta mano solía mostrar odio. Ahora construye rampas. Esta voz solía gritar obscenidades. Ahora aboga por cambios en leyes. Esta rabia que solía destruir, ahora crea. Porque aprendí que el dolor puede ser combustible para la destrucción o combustible para el cambio. La elección es nuestra. Miró directamente a la audiencia, muchos de los cuales también estaban en sillas de ruedas. A cualquiera que esté en una silla, que haya perdido algo, que piense que su vida terminó, escúchenme. Su discapacidad no los define. Su pérdida no los define. Lo que hacen después, eso los define. Yo perdí mis piernas, pero encontré mi voz. Perdí mi sueño de ser atleta profesional, pero encontré mi llamado de ser defensor. Perdí la vida que planeé, pero gané una vida con más significado del que jamás imaginé. No desperdicien su dolor. No lo conviertan en veneno. Conviértanlo en poder. Poder para cambiar, para construir, para hacer que este mundo sea mejor para la próxima persona que se siente en una silla por primera vez y piensa que su vida terminó. La ovación fue atronadora. Personas se pusieron de pie, muchas llorando. Marcus abrazó a Jason. El juez Caprio se acercó y estrechó su mano, sus ojos brillantes con lágrimas de orgullo. Hoy, Jason Carver tiene 30 años. Es un abogado licenciado especializado en Derecho de Discapacidad. Su organización, Acceso para Todos, opera en 37 ciudades. Ha construido más de 400 rampas. Ha ayudado a aprobar 3 nuevas leyes estatales sobre accesibilidad. Ha dado conferencias en 50 universidades. Y ha mentorado a más de 100 jóvenes recién discapacitados, ayudándolos a navegar el mismo dolor que él enfrentó. Todavía tiene días difíciles. Todavía enfrenta barreras. Todavía siente dolor por lo que perdió. Pero ese dolor ahora es transformado en propósito. El juez Frank Caprio, ahora retirado, habló sobre el caso de Jason en su última entrevista antes de dejar el estrado. En 40 años como juez, vi miles de casos, pero Jason Carver me enseñó la lección más importante de todas. El castigo puede detener el comportamiento, pero solo la compasión puede transformar personas. Yo no reformé a Jason. Le di espacio para que se reformara a sí mismo. Le di oportunidad donde otros habrían visto solo problema. Cuando Jason me mostró el dedo medio ese día, pude haberlo enviado a la cárcel. Habría sido legal, justificado. Pero habría perdido la oportunidad de salvar una vida, de cambiar una trayectoria, de convertir rabia en revolución. Ese es el verdadero trabajo de la justicia. No solo castigar el error, sino cultivar el potencial del bien. Comparte esta historia si crees que las segundas oportunidades
pueden transformar vidas. Dinos en los comentarios si conoces a alguien que haya superado una discapacidad o una tragedia y se haya convertido en inspiración. Porque historias como esta nos recuerdan que nuestras circunstancias no determinan nuestro destino. Nuestras elecciones lo hacen. Esta es la historia de cómo un gesto de dedo medio se convirtió en un puente hacia la redención, de cómo un joven roto se convirtió en constructor, de cómo la rabia más destructiva, cuando es canalizada correctamente, puede convertirse en el motor del cambio más poderoso, y de cómo un juez de 80 años vio no el crimen, sino el clamor de ayuda, y eligió responder con compasión en lugar de condena.